reloj del juicio final colocado en Nueva York simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de uno de los peores incendios. Ningún país quiere convertirse en ese país. La economía en la América. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de la muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz los hace errar como borrachos. Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este devocional Despierta, Despierta. Esta porción de la Escritura para la enseñanza del día de hoy, que estamos viendo 7 sellos espirituales que deben notarse en cada uno de los creyentes. Hoy la he titulado Sello del Oído. Sello del oído. Y en estos pasajes que acabo de leer, vemos una carta amplia de una escuela divina. En ella se aprecia lo todopoderoso que es Dios, que es uno de sus atributos. Recordemos que Dios, dentro de sus atributos, es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Entonces aquí es un despliegue de todo el poder que tiene Dios. Vemos como un cambio radical en cada parte que nos muestra esa escritura. Es un cambio radical de cada situación humana aquí expuesta. Expresa el poder supremo de Dios porque Él quita y pone, es lo que nos está diciendo cada momento los versos. Y esta es la escuela que debemos reconocer como hijos de Dios, como creyentes, y aprender que Dios es el dueño de todo. Reconocer lo que dice, nosotros hacemos reconocimiento, no solo de vista, sino cuando se trata de la escritura, es el reconocimiento por el oído, porque dice ella misma que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, debemos reconocer lo que dice la Escritura, que el universo se sostiene también únicamente por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos indica que como sus hijos estamos llamados al conocimiento, al aprendizaje de esa escuela divina que es la Sagrada Escritura, que es su palabra, la palabra de Dios. Y vamos a ver ¿cuál es la relación que digo con el sello del oído? Oído. Veamos Job 36, versos 10 y 11. Job capítulo 36, versos 10 y 11. Nos dice la escritura.
Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Uno de las tantas marcas que debemos tener como creyentes es un oído atento, lo que nos dice la Escritura. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y ese es el oído atento que debemos tener como hijos de Dios, como creyentes, para poder recibir esa corrección. O ese es uno también de los sellos espirituales del creyente, es tener ese oído atento a la voz de Dios y ser presto para la corrección. Entonces, esto significa que debe ser de un espíritu enseñable, tal como también nos dice la Escritura, que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea de un espíritu enseñable, no altivo ni orgulloso, todo con el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Para que nos volvamos a Él, para que miremos hacia Él y dejar atrás y a un lado el pecado que nos asedia, aún de hacer iniquidad. El Señor siempre amonesta a su pueblo. Miremos lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Él nunca nos desampara. Él siempre va a estar en amonestación. Y nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hay esa amonestación por medio de los profetas. Miremos que ahí hay una parte que es bastante interesante. Dios siempre ha enviado las amonestaciones y siempre la amonestación va a hacer que nosotros volvamos de nuestras viejas costumbres. Por eso hablamos de que tenemos que ser un hombre nuevo. Entonces, volvamos de nuestros malos caminos, volvamos de nuestras costumbres, dejemos el pecado atrás. Pero Él pone dos medios, uno por medio de los profetas y el otro por medio de los videntes. Miremos en qué consiste cada uno. Los profetas. ¿Qué es un profeta? Hablábamos en un mensaje también anterior de los dones que son concedidos por la divinidad. Y cuando hablábamos o tocábamos el tópico de los profetas, decíamos que los profetas dan un mensaje directo de Dios. Y en el antiguo pacto, el oficio del profeta recibía el mensaje directo de Dios, iba y lo decía a la persona implicada o al pueblo, porque generalmente viene para un tamaño de gente, un grupal o individual también, pero el oficio del profeta es promulgar, pronunciar, confesar, decir, confrontar directamente a la persona indicada o a las personas indicadas, el mensaje directo de Dios. ¿Qué pasa con los videntes? Por medio de videntes, ¿qué dicen? Videntes es el que ve con ojos espirituales y percibe el significado de lo que a otros les es incomprensible. Es diferente al oficio del profeta. Por tanto, se puede decir que es intérprete de una verdad eterna de Dios. Y Dios le permite discernir su voluntad. Eso es lo que podemos decir que es un vidente, que nos habla la Escritura de ello. Para tener entonces un oído atento, que es uno de los sellos espirituales,
y es uno de los medios por los que nos habla el Espíritu Santo. Entonces, para tener un oído atento, se requiere de obediencia. Veamos qué nos dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vemos ahí las partes o los componentes que nos habla. Primero, oír, porque dice, y acontecerá que si oyeres. Entonces el primer requisito es oír. Segundo requisito, poner por obra y guardar los mandamientos. Y eso nos lleva y nos conduce a una promesa, que son las bendiciones o los resultados o las promesas. Jehová te exaltará. Jehová nos dará todas las bendiciones. Bendito, de ahí hacia abajo de esos versos, sigue diciendo, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito todo el fruto de tu vientre, de la tierra, de las bestias, del ganado, de las ovejas, de los rebaños. Habrá bendición en provisión de alimento, habrá protección al entrar, protección al salir. Jehová derrotará a los enemigos por nosotros y todo lo que toquemos, Dios lo prosperará. Y nos confirma como su pueblo santo. ¿Y todo por qué? Por el oír atentamente la voz de Dios. Entonces es una de los sellos espirituales que debemos tener como creyentes. ¿Y qué viene a través de ese oír? También la revelación. Y la revelación, hay dos maneras en las que Dios nos habla. Eso lo podemos ver en Job, capítulo 35, versos 15 y 16. Dice la escritura, Job, capítulo 36, versos 15 y 16. Dice la escritura. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Al pobre librará de la pobreza, y en la aflicción despertará su oído. ¿Y cuál es el propósito? Seguido viene el verso 17. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Entonces, el propósito del que hay en esa revelación, de la manera como Dios habla, que es a través del despertar el oído, el propósito es quitar al hombre de su propia obra o de la obra en sus fuerzas. Apartar al varón de la soberbia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la obra en nuestras propias fuerzas, estamos denotando que somos suficientes o que somos autosuficientes, y eso se traduce en soberbia, en altivez, en orgullo. ¿Y cuáles son los resultados? Dice el verso 18, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Detendrá, en otras palabras, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca. Eso es lo que nos está diciendo, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe. Otras versiones dice que lo corte con espada, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. El propósito de Jehová es siempre apartarnos del mal. Y para este caso hasta lo aparta de la muerte al varón o a la mujer de Dios que quiera hacer su obra y su trabajo en sus fuerzas. La invitación para el día de hoy: escuchemos atentamente la voz de Dios.
tengamos un oído atento y sensible a la voz del Espíritu Santo, a esa voz con la que fuimos sellados con el sello de la promesa, que son las arras de la gran herencia que vamos a tener en el cielo. La pregunta sería, ¿qué tal estamos de esa oír atento? Hemos escuchado, hemos tenido la oportunidad de escuchar el privilegio que el Espíritu Santo nos llame con nombre propio. ¿Hemos podido oír su voz en algún momento? La invitación para que nos consagremos, nos apartemos de las cosas que no nos sirven del mundo, como lo que ordena el Señor. Y es así, a través de la oración y de la palabra de Dios, que son dos de los requisitos para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por hoy hemos llegado al final de este devocional. Les bendecimos como siempre en la paz del Señor Jesucristo. Que Dios nos lleve en su misericordia para que podamos ser santos y consagrados para Él. Bendiciones, paz del Señor.